Bueno, le damos la bienvenida a Giulio Talamonti para analizar este tema de la jornada. María Talamonti, ¿cómo estás? Bien, buena tarde, Anthony y María René. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, antes de entrar de lleno al tema, vamos a hablar de las personas que han fallecido en prisión preventiva. Si me lo permiten, aquí está Erwin Raúl Castañeda Pineda. Fue médico de profesión, integró la junta directiva del IX como representante del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala. Fue capturado en mayo del año 2015, implicado en el caso Ixpiza. Desde entonces estuvo en prisión preventiva. El 5 de septiembre de 2016, el juez a cargo rechazó la petición de una medida sustitutiva por problemas de salud. El 7 de septiembre de 2016 falleció a causa de problemas cardiorrespiratorios. Tenemos también a Enrique Palma. Enrique Palma, que su nombre completo es Carlos Enrique Palma Carranza, fue médico y director del Hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IX en la zona 6. Fue capturado por el caso Negociadores de Salud y ligado a proceso en el año 2015 por asociación ilícita. El 12 de julio del año 2017 falleció a causa de un infarto y cabe destacar que gozaba de arresto domiciliario, por lo que perdió la vida en su vivienda. Él no fue dentro de ningún penal. Bueno, ahí está entonces. Tenemos a otros dos personajes, pero vamos a analizarlos aquí justamente. Entonces ya hablamos de Enrique Palma, ya lo hablamos, y también Erwin Castañeda. Ahora nos correspondería hablar del personaje llamado Jesús Oliva. Jesús Oliva, ahí lo tenemos en pantalla. Jesús Arnulfo Oliva Leal fue médico de profesión. Fue el segundo vicepresidente de la Junta Directiva del IX. Fue capturado en mayo 2015 por el caso Ixpiza. El 11 de junio de este año fue encontrado sin vida. Según autoridades, se pudo haber quitado la vida. Cabe destacar que días antes de su deceso, su abogado habría solicitado una medida sustitutiva debido a una fuerte depresión a la que estaba siendo sometido. Y pues ahora, el caso más reciente, creo que el que nos llama a tratar el tema justamente hoy, es Manuel de Jesús Barquín Durán, abogado y político. Inició su carrera como diputado en el Congreso representando a PT en el año 2004. En marzo del año 2017 fue capturado por pertenecer a la red de lavado de dinero y financiamiento de campañas electorales dirigidas por Chico Dólar, caso denominado Lavado y Política. Por su delicado estado de salud, el abogado de Barquín solicitó medida sustitutiva humanitaria, pero la jueza Erika Ifán rechazó la petición. Según representantes de salud, falleció a causa de fibrosis pulmonar, condición que lo aquejaba desde hace 9 años. Giulio Talamonti, ahí están los 4 personajes que han fallecido bajo la figura de la prisión preventiva. Ahora, yo tengo una pregunta. Correcto. Para que entremos de lleno con esto. A ver. ¿Qué dice la ley específicamente del tiempo de prisión preventiva que tiene que tener cada persona, independientemente del caso por el que esté juzgado? Excelente pregunta para empezar este análisis tan dramático, porque estos 4 personajes son los últimos documentados, no significa que sean los únicos. Hay muchísima gente que en ese tiempo de espera eterno de la prisión preventiva ha muerto. La ley es bien clara, es decir, hay 3 fases del proceso penal. La audiencia de primera declaración, donde se determina si una persona va a continuar porque hay indicios de que sea culpable y será investigado. Allí es donde el juez determina si puede haber una medida sustitutiva, que debería ser en la regla general, o si hay alguna situación que amerite el dictar una prisión preventiva para la investigación. Esa fase de investigación, dice nuestro Código Procesal Penal, que dura 3 meses, que puede ser a requerimiento del Ministerio Público ampliado al doble del plazo, es decir, 6 meses. Y posteriormente a eso, si se da el auto de apertura al juicio oral y público, pues ya se celebra en las audiencias que sea correspondiente. Pero eso es lo que dice la letra muerta. Lamentablemente esto no se está cumpliendo. Ahora, una pregunta, Talamonti. Dime. Si un ciudadano común y corriente transgrede la ley, es castigado con el peso de la misma, ¿no? Correcto. Ahora, ¿por qué cuando ellos, me refiero a los jueces, transgreden la ley escrita que dicta temporalidad para la prisión preventiva, por qué ellos no son castigados? ¿Cuál es el beneficio que gozan ellos sobre nosotros, el común de los guatemaltecos? De llegarse a constituir... ¿Por qué no se aplica la ley ahí también? Supra la norma, ¿verdad? Superiores a la norma. Es correcto. No, aquí hay situaciones bien claras. Vamos a ver.
aprovechando la pregunta que me haces, voy a desglosar lo siguiente, Andri. Hay medios de comunicación que yo no les llamaría así, bastante irresponsables, que están tratando de mentir sobre esto de las constantes muertes y están diciendo que ya el exdiputado Barquín padecía una enfermedad degenerativa y por eso murió y que el responsable es el sistema penitenciario. Pues aunque sea una enfermedad degenerativa, ya vamos a analizar esa situación. El sistema penitenciario, discúlpenme, en este caso sí no tiene la culpa, porque la culpa viene dictada en primera instancia por quién es el responsable de que estas personas estén en prisión. Y esto simple y sencillamente en primera instancia es el juez, el único que decide. Luego el Ministerio Público. Recordémonos esta manía de meter a todas las personas a la cárcel. La prisión preventiva debe darse en el último de los extremos, ya cuando en un juicio oral y público se demuestra que eres culpable, entonces bueno, pierdes la libertad, como pasa en Estados Unidos, como pasa en Europa. Y obviamente también habrá algún grado de responsabilidad de otras instituciones como el INASIF. El INASIF, por ejemplo, en el caso del diputado Barquín, le hizo cuántas evaluaciones. Entonces, está bien si la jueza, en este caso de turno, venía y decía, mire, analice tal enfermedad, pero el INASIF tiene que decir claramente, mire, de tal enfermedad, en este caso del marcapasos, pues puede aguantar todavía, pero tiene otras enfermedades que si no se tratan, no solo son degenerativas, sino lo van a llevar a la muerte. El sistema penitenciario aquí sería el menos y último culpable, porque ellos dependen de lo que diga un juez. Y ojo, no es que se esté defendiendo absolutamente nadie, eso no es nuestro trabajo. Es que le puede pasar a cualquiera, María René. Le puede pasar a cualquiera y creo que hay que ser responsables para analizar e independientemente, si el guatemalteco quiere justicia. Claro. Independientemente del caso, también nosotros tenemos que actuar con justicia. Porque si no, de lo contrario, ¿por qué vamos a pedir algo que no estamos dando? A mí me dolía hoy mucho ver el corazón de los guatemaltecos cuando ponen en las redes sociales que si lo merece, que si no lo merece. Yo creo que primero no nos toca como guatemaltecos eso. Y segundo, yo no puedo creer que hayan guatemaltecos que se puedan alegrar de la muerte de una persona, de otro guatemalteco como nosotros, que independientemente de cualquier cosa, es una prisión preventiva. Sí, todavía claro, no hay una sentencia, no podemos decir del delito o no. Esto es muy correcto, María René, y Andri lo decía en una locución anterior. Supuesto, ¿no? Presunto o supuesto. Por eso es que le ponemos blur a los capturados, decía yo, y explicaba a la gente que nos pregunta por qué no le destapan la cara. Pues esto es un supuesto también. Pero ojo, sí, esto es muy correcto lo que ustedes dos dicen y María René tiene mucha razón. Aquí no se está defendiendo a nadie, porque esto le puede pasar a cualquiera. Una persona por el simple hecho de ir manejando que atropella o tiene un accidente con alguien más puede ir a parar a la cárcel y que le suceda esta situación. Vamos a ver. Desde el año 2009, fíjense, el relator contra la tortura de Naciones Unidas ha venido haciendo recomendaciones al Estado de Guatemala en cuanto al abuso de la prisión preventiva, que ya se está convirtiendo en una verdadera tortura y en una casi condena a muerte de muchas personas, porque repito, no son los únicos 4 que han muerto en esta situación. Los jueces no cambian esa mentalidad inquisitiva, no respetan lo que dice la Constitución, porque dice que la última de las acciones a hacer para dentro de una investigación es privar a alguien de su libertad. Para eso existen las medidas sustitutivas, porque las medidas sustitutivas permiten tener ligada a una persona. ¿Qué pueden decir? Que hay peligro de fuga, arraíguelo. ¿Qué pueden decir? Que de pronto va a obstaculizar a la justicia, pues póngale un arresto domiciliario sin que pueda salir de su casa y con control telemático. Ahora, y por último, de verdad ya no entiendo que había dicho mucho, pero es que este tema me pega fuerte. A ver. Además de las personas que han fallecido, sí hubo intento por parte de los abogados de decir lo mal que estaban. No veo yo a otros presuntos, a otras personas que estén en estos penales pidiendo lo mismo. Es correcto. Ellos lo necesitaban. En el caso del doctor Jesús Oliva, la depresión era seria, pero seria a un nivel que estuvo en el Federico Mora, se le estaba tratando y de pronto de la nada lo regresaron nuevamente a Mariscal. Son cosas que uno se queda como, ¿qué pasó? Hasta que llegó al suicidio, porque ya no estaba muy bien mentalmente. ¿Sabes? Entonces, ¿qué está pasando con estos jueces que están viendo y lo están pidiendo y no están haciendo caso? Eso es tortura. Es tortura. Aquí estamos incumpliendo precisamente convenciones internacionales como la Convención de Palermo, que va contra la tortura. Y hay una cosa, una problemática que yo no sé cómo estará ahorita, pero recuerdo cuando estaba a cargo del sistema penitenciario, yo se los he comentado. Los 3 jueces de ejecución que habían en ese momento, tuvimos que hacer un tour con ellos porque no conocían las cárceles. Entonces, si yo soy juez y no conozco la cárcel, no sé cómo está ahí. Ellos pensarán que ahí hay toda la atención médica del caso y no es cierto.
porque ahí sí, en esa parte sí le cae el sistema penitenciario. La zona 18, el Presidio de Hombres, tenía un hospitalito que por el hacinamiento, por aquello, estar mandando a la gente a prisión preventiva, realmente se convirtió en un sector más. No es posible, Andri y María René, que de 24,000 y pico de privados de libertad, más de 12,500, es decir, más de casi la mitad de ellos. Estamos hablando de un 45-50%. Bravo, que están en prisión preventiva en este país. ¿Y qué pasó con los brazaletes? Bien, gracias. ¿Qué pasó con cosas que de verdad han sido aplicadas y ahora en para países salir de una primermundistas? Correcto. Tanto decimos, es que mi país tercermundista, pero tampoco aplicamos las cosas que están haciendo los de primer mundo. Claro, y es ahora correcto. para salir de una prisión preventiva tienes que pagar cuotas millonarias a veces, ¿no? Para poder tener el derecho de estar en tu casa disfrutando aparentemente de la familia, cuando no debería pagar un solo centavo, porque la prisión preventiva, como lo dices tú, es el último peldaño de la escalera. Así es. Y aquí se toma como el primero. Es correcto. Así es que duele el hecho de la prisión preventiva y más que todo que gente fallezca en esos estados limbos judiciales, ¿no? Es correcto. Muy bien, Talamonte, conclusión. Para conclusiones, no es posible que este abuso de la prisión preventiva nos esté llevando a hacer, entre comillas, justicia que es tan injusta, porque estas personas, al final de cuentas, culpables o no, nosotros no lo sabemos si lo fueron, pero nunca tampoco lo ha dicho. Exactamente, nunca llegaron a determinarse si tienen o no culpabilidad. Entonces, hasta que no cambiemos esto, nunca vamos a encontrar una verdadera justicia en nuestro país, Guatemala. Y ojo, atentos, porque de verdad no hay que burlarnos de estas situaciones, le puede pasar a cualquiera, no lo olvide. Andri, María René, como siempre, un honor. Gracias, licenciada. Muchas gracias, Talamonte, y cuídate mucho. Gracias. Y que te vaya bien. A la noche te escuchamos a las 9. A la medida.